1 de abril, muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Confirmado, mañana Donald Trump le pone aranceles al mundo. El 2 de abril no será un día cualquiera. Según el presidente de Estados Unidos, será el día de la liberación de América. En la conferencia de prensa el día de hoy, Karoline Leavitt, la vocera del gobierno de Donald Trump, afirmó que este 2 de abril será recordado como uno de los días más importantes en la historia moderna de los Estados Unidos. La misma vocera de la Casa Blanca confirmó que el presidente se encuentra en estos momentos perfeccionando el paquete arancelario que presentará el día de mañana 2 de abril a las 4 de la tarde hora de Washington, 2 de la tarde hora de México, justo después del cierre de la Bolsa de Valores allá en Wall Street. Looking ahead to tomorrow, April 2nd, 2025, will go down as one of the most important days in modern American history. Hay que recordar que los aranceles eran una promesa de Donald Trump que entrarían en vigor en febrero. Después los retrasó para marzo. Ahora, para el 2 de abril. El día 1 de abril es el Día de los Inocentes, el Día de las Bromas en los Estados Unidos. ¿Será una mala broma? ¿Se irá nuevamente a retrasar la entrada en vigor de los aranceles? Pero bueno, el jueves entrará en vigor los aranceles pero al 25%, pero a todos los automóviles importados a los Estados Unidos. O mínimo, sobre todas las partes de estos automóviles que no hayan sido producidas en aquel país. Esto también lo confirmó la vocera de Donald Trump. El 2 de abril, el mundo sabrá si la liberación es un gran día o solamente es una señal de prosperidad global para México, para Estados Unidos, o es una señal de desastre económico para Estados Unidos y para gran parte del mundo. Mientras todo esto sucede, la incertidumbre y la crisis ya se está haciendo patente. En Wall Street ya se empiezan a preparar para lo que podría ser un caos total. Mientras tanto, del lado de la frontera sur de Estados Unidos, aquí en México, se sigue cediendo a las exigencias de aquel país. En la reunión entre Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dejó claro que México atiende las órdenes de Washington. En una entrevista en Fox News, Kristi Noem afirmó que le entregó a Sheinbaum una tarea de acciones que según ella podrían poner muy feliz al presidente Donald Trump. Noem aclaró que Trump no busca promesas, lo que busca son acciones concretas y destacó que Sheinbaum tiene la oportunidad de implementar medidas que ella misma podrá reportar como avances, los cuales según Noem podrían contribuir a resolver temas arancelarios entre Estados Unidos y México. Do you think the Mexican president, you talked to her, is doing enough to defeat the cartels down there? You know, we talked extensively about that. I gave her some options of more she could do. She's participated a lot on our southern border, but we want her to secure her southern border with Guatemala. We want her to share some more information with us. Right now, we don't scan every single shipment that comes into this country over air freight. We have some information sharing that could happen on criminal background checks. So I gave her a list of things that President Trump would be very happy to see, and she was remarkable. It was supposed to be a half-hour meeting. We met for almost 2 hours. Very productive. She did sign some of those agreements with us, and I asked her specifically to share biometric information with us, and she's willing to discuss that, even though that in her country would be a little bit controversial. But she's putting a good faith effort, but President Trump is clear. He doesn't want people to keep talking. He wants to see action, and she has an opportunity to do some things that I will give a report to the president on and see if we can deal with the tariff situation. Muy bien, y aunque la secretaria de Estados Unidos, Noem, reconoció la gran colaboración de Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico y la migración o inmigración ilegal hacia Estados Unidos, también dejó claro que la situación en la frontera sur de México con Guatemala requiere medidas adicionales para blindar la seguridad, siguiendo la línea política antimigrante impulsada por el gobierno de Donald Trump. Entre los temas que se trataron, Noem detalló que le pidió a Sheinbaum facilitar el acceso a datos biométricos de migrantes. La respuesta de la presidenta mexicana fue que tenía disposición a dialogar, pero que en su país no había necesidad de hacerlo. Noem detalló que le pidió a Sheinbaum facilitar el acceso a datos biométricos de migrantes. La respuesta de la presidenta mexicana fue que tenía disposición a dialogar, pero que en su país no había necesidad de hacerlo.
esta medida sería vista como algo muy controvertido. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum contestó e insiste en que sí va a haber coordinación, pero no subordinación. Que nosotros nos coordinamos, pero no nos subordinamos. Que colaboramos. Y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México. Soberanía. Soberanía entre comillas, ¿no? Porque mientras México habla de defender la soberanía, en la práctica 10,000 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano ya operan en la frontera sur, en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. No por voluntad del gobierno mexicano, sino a petición expresa de Donald Trump. No olvidemos también que barcos del Ejército de Estados Unidos ya rondan las fronteras marítimas de México con Estados Unidos en el Golfo de México para nosotros, Golfo de América para Donald Trump, y también del lado del mar en el Pacífico. El gobierno de Estados Unidos opera en nuestras costas. También los aviones y drones de aquel país sobrevuelan territorio mexicano. Y si alguna duda tienen de que Donald Trump está festejando cómo ha doblado al gobierno mexicano, solo hace falta ver el boletín de hace algún par de horas que publicó el gobierno de Estados Unidos en la página oficial. Se denomina Paz a través de la fuerza, donde dentro de muchas cosas que presume, dos tienen que ver con México. La primera, la exigencia de Trump para el envío de 10,000 elementos del ejército mexicano a resguardar la frontera con México para frenar la inmigración ilegal y el trasiego de drogas, todo a costa del erario mexicano. Así lo menciona el boletín de prensa de la Casa Blanca. Y por otra parte, la designación de los carteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permite mayor campo de acción al gobierno de Estados Unidos contra estas, ya sea en su suelo o en suelo extranjero. Wall Street cerró marzo como el peor mes y trimestre desde el 2022. El Nasdaq se desplomó un 8%, Standard & Poor's 500 pierde un 6.3% y el Dow Jones se hunde un 5%. La causa ya la conocemos, la incertidumbre desatada por las amenazas arancelarias de Donald Trump impuestos a varios países, lo que ha generado un caos en los mercados internacionales. El sector que más perdió este trimestre fue el sector tecnológico, que hasta hace poco disfrutaba de ascensos continuos, imparables, gracias a ¿qué? A la inteligencia artificial. El impacto no se limita solo a los mercados estadounidenses. El peso mexicano también ha sufrido consecuencias de esta volatilidad. Durante el primer trimestre del 2025, el tipo de cambio promedio pasó a los 20.41 pesos por dólar, con una volatilidad alarmante de un 12.87%. A pesar de ello, el peso ha logrado una leve recuperación de un 2% frente al dólar. La pregunta es si realmente esta recuperación se debe a la fortaleza de la moneda mexicana. Los expertos lo dudan, porque recomiendan o mencionan que la recuperación económica se debe a la intervención de las reservas internacionales y a una reducción de tensiones con Estados Unidos. Por cierto, hablando de reservas internacionales, en México, como lo estamos viendo en pantalla, estas, informó el Banco de México, alcanzaron un máximo histórico, 237,006 millones de dólares, un incremento en la última semana de 275 millones de dólares. Pero ante la alarmante caída de los mercados a nivel internacional y su impacto o repercusiones en el mercado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en culpar de todo esto, ahora sí, a Donald Trump, por sus decisiones y rechazó que la caída tuviera que ver con una crisis interna de la economía mexicana. Según la mandataria, la economía mexicana está muy, muy fortalecida. Hay que esperar a ver cómo viene el 2 de abril y nosotros estamos trabajando. Y también es importante decir que todo esto viene pues de una decisión del gobierno de los Estados Unidos, porque no es que haya una situación particular de la economía mexicana, al revés, está muy fortalecida.
Vean, con todos los anuncios que ha habido, sí ha tenido movimientos el peso, pero no ha tenido movimientos pues más allá de entre los 20. Como ya lo vemos, a pesar de la volatilidad constante, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que el peso mexicano ha mantenido una relativa estabilidad, con fluctuaciones que rondan entre los 20 y 21 pesos por dólar. Sin embargo, la presidenta insistió en que hay que esperar hasta mañana, hasta después de mañana a las 2 de la tarde hora de México, cuando se dará a conocer el impacto real de los aranceles en México, los aranceles de Estados Unidos con México. En más información de temas arancelarios, el temor de estos aranceles impuestos por Estados Unidos ha generado una fuerte respuesta en la industria manufacturera mexicana. Según los últimos datos del INEGI, los pedidos manufactureros, chéquense la casualidad, en marzo de 2025 registraron un incremento anual del 2.3%, alcanzando un índice de 54.8 puntos. El cuarto mes consecutivo de crecimiento desde diciembre del año pasado, desde que entró Donald Trump al gobierno, unos días antes. Este aumento, como lo vemos, y también los expertos lo confirman, es una respuesta directa a las amenazas de aranceles lanzadas por Donald Trump. Los pedidos manufactureros no solo subieron en general, sino que reflejan la anticipación de un impacto directo a sectores claves de la economía mexicana. Pero el aumento no ha sido uniforme. De los 7 subsectores componentes del índice, 4 registraron avances anuales, mientras que 3 experimentaron caídas. Los sectores más impactados y con mayores aumentos son precisamente los que están recibiendo mayores amenazas arancelarias. Los pedidos de equipos de transporte crecieron 3.7%. Productos metálicos, maquinaria y muebles subieron un 2.6% y los derivados del petróleo aumentaron 5.4%. El equipo de computación también registró un incremento del 2.3%. Estos sectores, si lo analizan, están fuertemente ligados a las exportaciones y estos serían los primeros en enfrentar las consecuencias de las nuevas tarifas arancelarias impuestas por el gobierno de Donald Trump el día de mañana. De hecho, gran parte de lo que estamos observando de estas cifras de marzo se pueden explicar como una anticipación a los pedidos con las fábricas allá en Estados Unidos. Por eso ellas, las mismas fabricantes allá en Estados Unidos que requieren insumos mexicanos, están apurando a entregar productos antes de que entren en vigor las nuevas tarifas arancelarias. Y a pocas horas de que entre en vigor el tema de los aranceles, esperemos que nuevamente sea una falsa alarma, como han sido en febrero y en marzo, Donald Trump y la presidenta de México mencionan que siguen en conversaciones. Donald Trump está afinando su plan de aranceles. Como dijimos, lo mencionó su jefa de prensa. Claudia Sheinbaum, por su parte, tuvo una comunicación con Mark Carney. ¿Quién es él? El primer ministro de Canadá. El tema central de esta llamada fue la cooperación comercial en el contexto de las crecientes tensiones arancelarias. El gobierno canadiense destacó que la llamada fue calificada como productiva y subrayó que ambos líderes coincidieron en la importancia de fortalecer la sólida relación comercial y de inversiones entre México y Canadá. Por su parte, el gobierno de México, a través de un comunicado en redes sociales, comunicó que ambos acordaron mantener el diálogo y coincidieron en que la integración económica de América del Norte es vital, pero todo respetando las soberanías. Y hablando de relaciones y de cooperación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, vámonos en temas de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este día que el gobierno mexicano mantiene una estrecha colaboración con las autoridades de aquel país respecto a las solicitudes de extradición de presuntos delincuentes requeridos por la justicia estadounidense. En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, detalló que las autoridades mexicanas están atendiendo las solicitudes de extradición que están llegando desde Washington. De acuerdo con Sheinbaum, estas solicitudes se refieren a un listado de individuos acusados de delitos graves quienes son requeridos por las autoridades estadounidenses para que respondan ante la justicia de aquel país. Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones. Y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora.
Entonces sí hay, pero desde hace tiempo, no desde ahora. La presidenta agregó que las extradiciones se podrían agilizar dependiendo de la eficiencia de la colaboración entre ambos gobiernos, un proceso que, según mencionó, se llevará a cabo bajo protocolos establecidos por ambos países. Esto nadie lo cree. Hay que recordar que hace un mes mandaron a 29 delincuentes sin ningún proceso legal extraditorio. Pero bueno, de los delincuentes que ahora solicita Estados Unidos sean extraditados, hay 18 que ya están bajo custodia de autoridades mexicanas y estos podrían ser entregados a Estados Unidos en el marco de una operación similar a la realizada el pasado 27 de febrero. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, vámonos con temas de seguridad, temas legales, también de espectáculos, confirmó que Inés Gómez Montt y su pareja, Manuel Álvarez Puga, siguen prófugos de la justicia y están en Estados Unidos. Sin embargo, un juez les otorgó amparo para que continuaran utilizando sus recursos financieros que rondan los miles y miles de millones de pesos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la conferencia matutina, detalló que la conductora y su esposo cometieron una serie de fraudes a través de falsas obras, en las que utilizaron el sistema penitenciario para ganar grandes sumas de dinero, lo que desató la persecución por parte de las autoridades federales. Se fue acusado de una serie de fraudes, bueno, y su compañero, Álvarez Puga, en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que pues la justicia las empezó a perseguir, ¿no? Cuando las cosas cambiaron. Y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos. Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México. Pero bueno, la presidenta Sheinbaum mencionó que es urgente para evitar este tipo de situaciones que la justicia siga siendo reformada y que no existan manipulaciones para eludir la ley. ¿Hasta dónde llegará la impunidad en nuestro sistema judicial? En temas económicos, la inversión en México está en crisis. La Coparmex, la Confederación Patronal Mexicana, ha revelado que la confianza para invertir en este país ha caído a niveles históricos, con cifras que no recuerdan los peores momentos de la pandemia. Según la Confederación, en su más reciente informe, solo el 38.3% de los socios afiliados a la Confederación consideran que ahora es un buen momento para invertir en México. Una caída drástica, dramática, del 12.8% respecto al año pasado. Pero esto no es todo. Más de la mitad de los negocios afiliados a la Coparmex, un 51%, han sido víctimas de algún tipo de delito en el país en el último año. La inseguridad es ahora el mayor obstáculo para el crecimiento empresarial en México, lo que está frenando por completo las inversiones en el país. La inseguridad, extorsiones, robos. Pero en este contexto, la Coparmex exige al Congreso aprobar de manera urgente la Ley General contra la Extorsión, una medida crucial para enfrentar este flagelo. En más información de seguridad y lo mismo que hemos platicado durante el último mes y que ha retomado las principales columnas a nivel nacional, en un giro inesperado en el Rancho Izaguirre, sabrá cómo lo habrán hecho la Fiscalía de Jalisco, informó que detuvo a 10 personas por el tema del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teotitlán. Estas han sido formalmente imputadas por el delito de desapariciones cometido contra particulares. Estas personas habían sido capturadas en septiembre del año pasado. Sin embargo, fue hasta este lunes 31 de marzo cuando la situación dio un giro importante. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la imputación se da luego de que una víctima identificara a los detenidos por los hechos relacionados con el Rancho Izaguirre. Este testimonial fue clave para que se abriera un nuevo proceso penal en su contra por un crimen mucho más grave. Los 10 imputados enfrentarán ahora el proceso judicial bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que permanecerán en prisión hasta que se realice su audiencia de vinculación, la cual se tiene programada para los próximos días. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado una fecha exacta para dicha audiencia.
Y en más declaraciones relacionadas con este rancho de exterminio, perdón, no de exterminio, de entrenamiento, de exterminio de sueños, lo he bautizado yo, Gerardo Fernández Noroña, el jefe del Senado de la República, fue confrontado por estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica, del CIDE. ¿Por qué? Por el caso Teotitlán. Tras sus polémicas declaraciones y como no podía ser de otra manera, el presidente de la Cámara de Senadores salió corriendo del evento, lo abandonó literalmente. En el encuentro, Noroña insistió en que hasta ahora no hay evidencias que demuestren que en el rancho Izaguirre, en Teotitlán, Jalisco, había un rancho de exterminio. Ingresaron ya las madres buscadoras y la prensa y no encontró ninguna evidencia de que ahí fuese un campo de exterminio. Fíjense cuánta irresponsabilidad, lo digo con mucha seriedad. El Auschwitz mexicano, dijeron. No había evidencias de que era un rancho de exterminio, pero sí un rancho de adiestramiento, donde exterminaban los sueños de familias, los sueños de jóvenes, los sueños de personas, de seres humanos, de mexicanos que fueron secuestrados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, obligados a ser entrenados en este rancho, en el rancho Izaguirre, para ser miembros de su banda criminal. Si esto no es exterminar, no sé a qué se refieren. No sé a qué se refieren. Fernández Noroña argumentó que si hablamos de exterminio, hay que hablar de los campos de concentración en Alemania durante el régimen de la Segunda Guerra Mundial. Allá, 15 millones de personas fueron asesinadas y que no se puede comparar esto con lo sucedido en Teotitlán. La pregunta para Noroña es a partir de cuántas muertes sería considerado para él exterminio. Son vidas humanas, son vidas de mexicanos, pero no será un campo de exterminio. Para él es un campo de adiestramiento. El hecho es que la situación es terrible, incluso bajo la versión oficial que ya se plantea. Pero el presidente del Senado sigue insistiendo en que este tema únicamente es un tema de golpeteo político. En un momento de la interacción con los estudiantes, un joven le preguntó directamente a Noroña si podría ver a los ojos a las madres buscadoras y decirles que sus hijos no están desaparecidos, que los hijos de las personas que ya han declarado que reconocen las prendas que fueron encontradas ahí como propiedad de sus hijos, que estaban ahí por su propio gusto. Esta pregunta desató la furia de Noroña, quien tras una breve respuesta decidió aventar el micrófono y dar su participación por terminada. Y quería preguntarle si usted se atrevería a verlas a los ojos y decirles que sus hijos no están desaparecidos. La otra es... A ver, para. No, pero para. ¿En algún momento he dicho eso que está diciendo él? Yo les pregunto a esta asamblea, ¿en algún momento he dicho lo que está diciendo? No, a ver, eso no dije. Eso no es cierto. Ya estás bueno para entrar a Televisa. Haz tu solicitud. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho, acabo de decir. No es cierto. Lo que ustedes están diciendo es falso. Está transmitido en vivo. Lo que yo estoy diciendo, a ver, no es cierto. Yo no he dicho y no voy a permitir que digan lo que yo no he dicho. Dije, es una herida abierta, son muchos los desaparecidos en el país, es un tema muy importante, vale la pena dedicarle la vida, es necesario que se sepa y idealmente que aparezcan con vida. ¿En qué momento dije que no están desaparecidos? Ustedes sostienen que el campo de Teotitlán era un campo de exterminio, que era el Auschwitz mexicano, que por lo menos 200 personas ahí fueron exterminadas. Yo sostengo que eso que ustedes dicen no se ha probado. Eso es lo que estamos diciendo en este momento. Ustedes ponen en mi boca cosas que yo no he dicho. No, así como dije hace un momento que el diálogo ha sido muy respetuoso, digo en este momento no tiene sentido continuar. Están faltando a la verdad y en un intercambio así no tiene sentido. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde. A ver si no los bloquea Noroña como me bloqueó a mí de Twitter. En más información de otro afiliado a Morena, de Cuauhtémoc Blanco, la Fiscalía de Morelos ha procedido formalmente contra 5 excolaboradores del gobierno del estado de Morelos cuando Cuauhtémoc Blanco era gobernador. ¿Por qué? Están siendo acusados de corrupción. En total, son 14 funcionarios que están siendo investigados, pero hasta el momento solo se han judicializado las carpetas de investigación de estos 5 personajes. ¿Quiénes son?
Ana Cecilia Rodríguez, exsecretaria de Desarrollo Económico, Leticia Nolasco, exsecretaria de Obras Públicas, Juan Diego Pons Díaz de León, exdirector del Fidecom, Dionisio Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, y Omar Taboada, exsecretario de Desarrollo Agropecuario. El vicefiscal anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquizo, informó que el próximo 30 de mayo se llevará a cabo una audiencia clave en la que se espera comparezcan los 14 exfuncionarios, los 14 imputados. La Fiscalía continúa con su investigación y es probable que más exfuncionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco se sumen a la lista. Morelos sigue siendo un punto clave en la lucha contra la corrupción dentro de los gobiernos locales. Hay que recordar que el gobierno actual de Morelos es encabezado por Morena y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco era aliado de Morena. O sea, entre ellos mismos se están juzgando. El Partido Acción Nacional, en más información, ha presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos contra la senadora de Morena, la milloneta Sandrea Chávez. ¿Por qué? Por estos camioncitos de la salud que tienen un costo, mencionan, de funcionamiento de operación de 10 millones de pesos al mes. ¿Por qué? Porque la están buscando investigar por presuntos delitos federales relacionados con sus caravanas de la salud en Chihuahua. De acuerdo con el PAN, la legisladora Andrea Chávez estaría vinculada al menos a 15 delitos del orden federal, que incluyen peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de autoridad. La denuncia fue presentada por la dirigente del PAN en el estado de Chihuahua, Daniela Álvarez, y por el abogado, el expanista Roberto Gil Suárez. Las camionetas de Andrea Chávez están utilizadas en caravanas de la salud. Llevan impresas la imagen de la senadora morenista, lo que ha despertado sospechas de una campaña anticipada hacia las elecciones de gobernador en el 2027 allá en Chihuahua. Venimos a denunciar todo lo contrario a eso que ofrecían, por actos que son ilegales por parte de una legisladora federal de Chihuahua, Andrea Chávez, en donde estamos absolutamente convencidos que está haciendo una campaña anticipada. ¿Está mal que ella tenga una aspiración? Pues ¿qué va a estar mal? Pues cada quien tiene derecho a sus aspiraciones. Nada más que lo que está pasando es ilegal. En más noticias de orden internacional, en medio de la escalada de tensiones comerciales impulsada por las políticas arancelarias de Estados Unidos, los que están poniendo de acuerdo son Japón, China, aunque ustedes no lo crean, y Corea del Sur. Estos han dado un paso estratégico para contrarrestar los efectos de estas medidas. Este fin de semana, los ministros de Industria y Comercio de estas tres potencias económicas se reunieron en Seúl en un encuentro que no se daba desde hace 6 años. El objeto de esta reunión es fortalecer la cooperación trilateral y avanzar en un acuerdo de libre comercio. Las tres economías, que representan el 25% del PIB mundial y el 21% del comercio global, se comprometieron a acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo que garantice un comercio más justo, libre y predecible. Uno de los sectores claves en esta cooperación es la industria de semiconductores, donde Japón y Corea del Sur buscan asegurar materias primas de China, mientras que Pekín está interesado en el tema de los chips fabricados por sus socios regionales. Este encuentro ocurre justo cuando Estados Unidos amenaza con nuevos aranceles. Japón y Corea del Sur, socios tradicionales de Estados Unidos, están especialmente preocupados por los efectos sobre sus industrias, principalmente la industria automotriz, mientras que China lidia con las restricciones al acero y productos agrícolas. En información nacional, hoy por la mañana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación que expone una serie de millonarios depósitos recibidos por Julia Elena Abdala Lemus, quien es la pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Provenientes estos depósitos de la familia Weinberg. ¿Quiénes son ellos? Socios del exsecretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, preso por el delito de peculado y lavado de dinero. Entre 2012 y 2017, Abdala recibió un total de $4.5 millones, equivalentes a más de 120 millones de pesos. Las transferencias se distribuyen entre depósitos directos a sus cuentas personales por $2.6 millones y $1.89 millones enviados a sus empresas offshore
en Panamá, de la cual Abdala tenía acciones al portador. Esta serie de movimientos financieros ocurrieron en un periodo crucial cuando Manuel Bartlett era senador del Partido del Trabajo y también ya se había alineado con el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, las empresas Weinberg recibían contratos millonarios. ¿De quién? Del propio gobierno. Según las investigaciones, habrían sido parte de una red de corrupción que permitió a García Luna y a sus asociaciones enriquecerse de manera ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando estos depósitos como parte de una demanda civil presentada en Florida para tratar de recuperar los fondos malversados por García Luna y sus cómplices. Además, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha solicitado a las autoridades mexicanas información sobre los movimientos bancarios de Abdala y los vínculos con la familia Weinberg. Lo más relevante es que estos fondos fueron enviados a través de empresas que operaban en paraísos fiscales, en bancos, en Barbados, en Suizas, y con transferencias a esta empresa. Esta empresa parece fantasma, Royal International. No se limitaron a un solo depósito, sino que abarcaban varios pagos durante un periodo de más de 4 años. Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv. Manténganse bien informadas. Es importante estar al tanto de lo que sucede en el país, en las 32 entidades de nuestro México. Recuerden que la falta de información a una ciudadanía hace que los políticos puedan hacer con nosotros lo que quieran. El día de mañana a las 8 de la mañana a tiempo matutino y a la 1 de la tarde a tiempo central. Soy Memo Flores. Que tengan ustedes excelente noche.